Muchas bendiciones y bienvenidos a esta nueva edición de Su Palabra Ministry. No olvide suscribirse, darle me gusta y compartir con amigos y familiares. En este día estaremos hablando bajo el tema propósitos del día de reposo. Mucha gente ve el día de reposo como una carga obsoleta. Algunos incluso lo ven como una absoluta maldición. Pero ¿qué dice realmente la Escritura? ¿Qué nos dice acerca de los propósitos del día de reposo? Una de las características distintivas de Yahweh es cómo puede crear objetos multipropósitos. Consideremos, por ejemplo, un árbol. Cumple muchos objetivos diferentes. Proporciona frutos o semillas para comer, sombra del sol, madera para la construcción y refugio para los pájaros y demás animales, al mismo tiempo que contrarresta la erosión, fertiliza el suelo con hojas caídas, humedece el aire, absorbe dióxido de carbono, emite oxígeno, actúa como cortaviento y añade belleza a la naturaleza. Consideremos otras de las creaciones de Yahweh que no es tan tangible. También cumple muchos propósitos en beneficio de la humanidad. Esta creación, un periodo de tiempo recurrente, es el día de reposo que termina cada semana. Veremos 10 de las razones que se encuentran en las Sagradas Escrituras para la creación del séptimo día por parte de Yahweh. Al comienzo de Génesis, donde se establece el Shabbat, encontramos 3 de esos propósitos explicados por Yahweh. Génesis 2 al 3 dice: y acabó Yahweh en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó el día séptimo de toda la obra que había creado y hecho. Entonces Yahweh bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había creado y hecho. Echemos un vistazo más de cerca a los propósitos del Shabbat o día de reposo mencionados aquí y otros que se dan más adelante en las Escrituras. Propósito número 1. Entonces Yahweh bendijo el séptimo día. Génesis 2:3. El primer propósito se encuentra en el hecho de que el Shabbat es un día bendecido por Yahweh. Tenía la intención de ser una bendición, y una bendición de Yahweh en las Escrituras no son simplemente buenos deseos, significan milagros en nuestras vidas para mejorarlas física y espiritualmente. Isaías 56, 3 al 7 describe tales promesas y bendiciones gozosas. No digan los extranjeros que se encomiendan al soberano: el soberano nunca me permitirá ser parte de su pueblo. Y no permitan que los eunucos digan: soy un árbol seco, sin hijos y sin futuro. Porque esto dice Yahweh: bendeciré a aquellos eunucos que santifican mis días de reposo y que eligen hacer lo que me agrada y encomendar su vida a mí. Les daré dentro de los muros de mi casa un recuerdo y un nombre mucho mayor que el que podrían dar hijos e hijas. Porque el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá. Bendeciré también a los extranjeros que se consagren, que le sirvan y amen su nombre, que lo adoren y no profanen el día de descanso del Shabbat, y que se aferren a mi pacto. Los llevaré a mi santo monte de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus holocaustos y sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Yahweh también promete grandes bendiciones ahora y en el futuro, como dice Isaías 58:13. Si apartas tu pie del Shabbat de hacer tu voluntad en mi día santo, y llamas al Shabbat delicias, día santo de Yahweh honroso, y le honras, no haciendo tus propios caminos, ni haciendo tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh y te hará subir sobre las alturas de la tierra y te dará a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Al poner a Yahweh en primer lugar y no tratar de hacer lo que uno desea, uno tendría gozo no solo en la salvación espiritual, sino también en la prosperidad. Todo esto fue cierto porque el soberano ha hablado.
Propósito número 2. Entonces Yahweh bendijo el séptimo día y lo santificó. Génesis 2:3. El segundo propósito del Shabbat es su santificación, lo que significa que es un día apartado para Yahweh, para su uso santo. Yahweh dice que es su día y llama a sus acontecimientos mis Shabbats. Como dice en Levíticos 19:3, cada uno de vosotros temerá a su padre y a su madre y guardará mis Shabbats. Yo soy Yahweh, nuestro Elohim. Este principio está consagrado en el cuarto mandamiento. Acordaos del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día de reposo para Yahweh tu Elohim. En él no haréis ningún trabajo, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por eso Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20:8-11. Solo Yahweh es la fuente de la santidad y Él es el único que puede hacer algo santo. Asimismo, solo Yahweh y no el hombre puede anular lo que Él previamente declaró santo. Como dice Apocalipsis 15:4, ¿quién no te temerá, oh Yahweh, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus justicias han sido reveladas. Propósito número 3. Y al séptimo día descansó de toda la obra que Yahweh había creado y hecho. Génesis 2:2-3. El tercer propósito del Shabbat que se encuentra en Génesis es que es un día de reposo. Esta es la primera vez que se encuentra la palabra hebrea Shabbat, que significa reposo. Es de esta raíz de Shabbat que se origina el sustantivo para Shabbat, una palabra que designa el tiempo que debe apartarse para descansar. Es un día de reposo para refrescarse del trabajo, como Yahweh explica en Éxodo 31:17. Señales entre mí y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó y reposó. De manera similar, Yahweh quiere que ese día seamos renovados, que nos recuperemos de nuestro diario vivir, como Él declara: 6 días harás tu trabajo y el séptimo día descansarás, para que descansen tu buey y tu asno, y el hijo de tu sierva y el extranjero puedan tener refrigerio. Éxodo 23:12. A lo largo de la Escritura se refuerza el Shabbat como el día santo de reposo y adoración de Yahweh. Por ejemplo, Yahshua HaMashiach guardó los Shabbat de Yahweh. Como nos dice Lucas 4:16, vino pues a Nazaret donde se había criado, y como era su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Propósito número 4. Señales entre mí y los hijos de Israel para siempre. Éxodo 31:17. Un cuarto propósito del Shabbat es que es una señal de pacto entre Yahweh y su pueblo. Es el único de los 10 mandamientos señalados de esta manera como señal o marcador, como dice Éxodo 31:16-17. Por tanto, los hijos de Israel guardarán el Shabbat para observarlo durante sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre mí y los hijos de la casa de Israel para siempre. La palabra hebrea traducida aquí como señal significa una señal como bandera, faro, monumento. Así como una bandera identifica a un pueblo, un faro llama la atención y un monumento señala un lugar, persona o sujeto especial. Así Yahweh también estableció el día de reposo como una señal para identificar a su pueblo. También es un pacto perpetuo o acuerdo y relación de por vida entre Yahweh y las personas que guardan su día santo. Propósito número 5. Acordaos del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Éxodo 20:8-11.
El quinto propósito del Shabbat es recordar a Yahweh como nuestro creador y hacedor. La palabra traducida aquí como hecho significa formado o puesto en orden. Tal como Yahweh reformó el mundo y sus alrededores en el transcurso de una semana, esto fue después de haber creado inicialmente todo de la nada. Por lo tanto, el Shabbat es un monumento al impresionante poder de Yahweh, que ha creado todo lo que vemos a nuestro alrededor, incluidos nosotros mismos. Demasiadas personas simplemente dan por sentado muchas cosas: la vida, los alimentos, el agua, el aire, la luz, el calor, las estaciones, los animales, los pájaros, los árboles y las flores, cosas que nos sostienen y deleitan. Como proclama el Salmo 92, un himno dedicado al día de reposo: oh soberano, cuán grandes son tus obras, tus pensamientos son muy profundos. El insensato no sabe, ni el necio entiende esto. Propósito número 6. Y recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y Yahweh tu soberano te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso Yahweh tu Elohim te mandó que guardaras el día de reposo. Deuteronomio 5:15. El sexto propósito del Shabbat tiene que ver con la redención, el pago del rescate por un esclavo. Este es un concepto bíblico clave que trata de la salvación física y espiritual, de modo que Yahweh no es solo nuestro creador, sino también el redentor de la humanidad, al hacer posible la salvación mediante el sacrificio de su Hijo para liberarnos de la esclavitud espiritual. Comenzó su plan de salvación con una nación, Israel, pero ahora ha extendido la redención a todas las personas que responden. Todos ellos pueden ser parte de la herencia de Abraham mediante la fe en Yeshua HaMashiach y su sacrificio. Como dijo Saulo, porque todos sois hijos de Yahweh por la fe en Yeshua HaMashiach, porque todos los que habéis sido bautizados en Yeshua, de Yeshua estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Yeshua HaMashiach. Y si sois de Yeshua, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas 3:26 al 29. Es digno de mención que Yeshua sanó a la gente en Shabbat, demostrando además que era un día de liberación. Séptimo propósito: 6 días trabajará, pero el séptimo día será reposo solemne, santa convocación. Levíticos 23:3. El séptimo propósito del Shabbat es ser un tiempo señalado para reunirse para adorar. Es interesante que Yahweh llama al Shabbat una de sus fiestas que proclamaréis en sus tiempos señalados. Levíticos 23:4. El término tiempos señalados en hebreo significa fijar una fecha para reunirnos. Tal como hoy tenemos una cita con un médico, es importante señalar que es Yahweh quien programa la cita y envía la invitación. Quien responda a la invitación se presentará a esta cita, y quien lo ignora, ignora la cita divina que Yahweh ha fijado para encontrarse con nosotros. Propósito número 8, las fiestas del soberano que proclamáis como santas convocaciones. Estas son mis fiestas. 6 días se trabajará, pero el séptimo día es reposo solemne, santa convocación. Levíticos 23:2 y 3. El octavo propósito del Shabbat es tener comunión con otros miembros del pueblo del Eterno. El término convocatoria significa una asamblea comandada. Por eso, cuando sea posible, debemos reunirnos en el Shabbat y no quedarnos solos ese día. Hebreos 10:24 al 25 nos habla de la importancia de tener comunión cuando nos reunimos, y consideremos unos a otros para estimular el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Propósito número 9. Un día de reposo mientras Yeshua enseñaba en una sinagoga. Lucas 13:10.
El noveno propósito del Shabbat es que recibamos instrucción de la palabra de Yahweh, de modo que el día de reposo no es solo para el compañerismo, sino también para el aprendizaje espiritual. Además de que Yahshua enseñó sobre el día de reposo, vemos al apóstol Saulo enseñando sobre el día de reposo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y cada Shabbat discutía en la sinagoga y persuadía tanto a judíos como a griegos, y permaneció allí 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Yahweh. Hechos 18, 1, 4 y 11. Suponiendo que Saulo continuara enseñando literalmente cada Shabbat que estuvo allí, esto habría significado que Saulo enseñó durante más de 80 Shabbats mientras estuvo en Corinto. Propósito número 10. Para que todavía exista la observancia del día de reposo para el pueblo de Yahweh. Un 10º propósito del Shabbat es el de recordar el glorioso futuro descanso y restauración de la tierra. En el libro de Hebreos, uno de los argumentos presentados para que los creyentes hebreos permanecieran fieles en la congregación era que recordaran el reino venidero de Yahweh que representa el reposo. Como nos dice Hebreos 4, 8 al 9, porque si Josué los hubiera dado descanso al entrar a la tierra prometida, Yahweh no habría hablado de otro día después. Entonces queda un reposo sabático para el pueblo de Yahweh, por quien ha entrado en el reposo de Yahweh también ha descansado de sus obras, como Yahweh descansó de la suya. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, para que nadie caiga en la misma clase de desobediencia. Por lo tanto, la observancia del Shabbat también apunta al futuro y no solo al pasado o al presente. Es un recordatorio del pasado mientras honramos a Yahweh por su creación. Nos recuerda en el presente a Yahweh como nuestro gran Redentor y mira hacia el futuro al anticipar el venidero reinado milenario del reino de Yahweh en la tierra, con Yahshua HaMashiach como Rey de Reyes. Entonces Yahweh revela en las Escrituras al menos 10 propósitos para el día de reposo. Seamos agradecidos por cada uno de ellos y usemos este maravilloso regalo de Yahweh para los muchos propósitos que Él propuso. Que el Eterno los bendiga. Espero que estas palabras llenen sus vidas y sean de ayuda para seguir adelante buscando al soberano de la blanca vocación. No olvide suscribirse, darle me gusta y compartir con amigos y familiares. Bendiciones. Shalom.